Buenas tardes, artículo 16, aquí en el Senado de la Nación, en el Salón Ilia, hoy con invitados y sin José María, que está en el Congreso Mundial de SIDA en Sydney, Australia. Yo me quedé para hacer el programa, así que le envío un beso a José María y vamos a presentar el tema de hoy, que tiene que ver con las drogas y tiene que ver con las políticas nacionales y regionales, con la cultura, con las sustancias como un tema para pensar políticas. Vamos a entrevistar a Pablo Zimmerman y Alejandro Corda. Son de la Asociación Civil Intercambios, que es una organización que ya tiene 19 años de funcionamiento, construyendo ideas, construyendo políticas, construyendo reflexiones de incidencia en el país y en la región. Alejandro Corda es abogado, es investigador, va a presentar hoy aquí en artículo 16 un material que es personas que usan estupefacientes en la Argentina, de delincuentes enfermos a sujetos de derecho, y además que tiene una publicación regional. Y con Pablo Zimmerman vamos a estar hablando también de las propuestas de intercambio, de estas 15 ideas para una nueva política de drogas. Y por supuesto, no vamos a dejar de hacer de referencia a la 12ª Jornada Nacional, la Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas. 12ª, esto quiere decir que 12 años planteando una agenda, una conferencia sobre un tema sobre el cual hay muchos prejuicios, sobre el cual hay mucho para ahondar, y queremos preguntarle a Pablo Zimmerman sobre las conclusiones de la 12ª conferencia que ocurrió aquí en el Senado de la Nación, en el salón de aquí al lado, el Salón Azul. Y entonces vamos a pedirle al señor director que por favor presente un tape. Señor director, un tape para presentar a la organización Intercambios. En 1995, un grupo de profesionales con amplia trayectoria en el campo de los problemas relacionados con las drogas formó la Asociación Civil Intercambios. Desde entonces, realizan acciones de investigación, prevención, capacitación y asesoramiento en cooperación con otras organizaciones nacionales e internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, universidades y empresas. Entre sus muchos objetivos, destacan los de propiciar el desarrollo de investigaciones desde una perspectiva científica, interdisciplinaria y ética, difundir información rigurosa para consolidar una opinión pública reflexiva y responsable y promover la asistencia integral de las personas afectadas por problemas relacionados con las drogas. Desde Intercambios reconocen que la estigmatización y la discriminación asociadas a estos problemas generan prácticas violatorias de los derechos de las personas, por lo que inscriben su accionar en el horizonte ético de la defensa de los derechos humanos y el compromiso social. Cuando hablamos de consumos de drogas, de personas que hacen consumos de drogas, estamos hablando de un tema de salud y nunca de un tema criminal, de un tema que tiene que ser respondido por vía de la persecución y de la criminalización. Este es un elemento central y ahí hay un cambio importantísimo que hacer. Escuchábamos a Graciela Toucé, la presidenta de Intercambios, hablar sobre una perspectiva que claramente tiene que ver con los derechos humanos y que Intercambios siempre ha sostenido a lo largo de sus políticas, de sus programas, de sus publicaciones. Así que es un lujo para mí entrevistar a... Bueno, Pablo es un amigo, lo conozco hace muchos años, que construimos juntos una agenda desde la sociedad civil, digamos, de las organizaciones políticas también. Así que entrevistar a Pablo y Alejandro es un placer. Pablo y Alejandro, bienvenidos a Artículo 16. Muchas gracias, Alejandro, por invitarnos. 12ª Conferencia Nacional de SIDA. Qué trabajoso sostener durante 12 años y qué distinto debe haber sido la primera a esta última. Qué distinto, porque las contrapartes son muchas veces el Estado, y veo, y me permito mostrarle a este diseño hermoso que han hecho, todas las adhesiones que, bueno, hace 12 años era fácil tener como adherentes y auspiciando esta jornada, esta conferencia, a todos estos espacios públicos nacionales y regionales. La realidad es que, Alejandro, vos lo sabés muy bien, sostener políticas basadas en los derechos humanos, en temas donde hay posiciones tan hegemónicas y duras como es en el tema de drogas durante tanto tiempo como lo viene haciendo Intercambios, casi 20 años que venimos sosteniendo un trabajo muy
digamos, sin interrupciones, desde la sociedad civil, es algo que necesita mucha persistencia, mucho compromiso y fundamentalmente tener ideas claras hacia dónde nosotros queremos ir. La conferencia, 12 años donde estamos instalando el debate en el lugar donde creemos que debemos hacerlo, que es esta casa, hoy en el Senado, alternativamente lo hemos hecho tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, espacios que creemos que son importantes para que la sociedad civil pueda plantear y los legisladores puedan tomar esta voz y estas ideas que estamos tomando para reflexionar sobre políticas públicas que afectan la vida cotidiana de todos los individuos, ¿no? Y en ese sentido sí ha cambiado mucho en estos 12 años. Por suerte, muchas de las ideas que intentamos transmitir han sido tomados por muchos espacios públicos, por muchos organismos públicos, y el Estado está en un periodo de reflexión sobre estos temas, ¿no? Pablo, el perfil técnico que tiene la organización no ha dejado de lado la intervención en terreno para nutrirse y siempre se ha destacado por construir información basada en la evidencia, sobre un tema del cual la evidencia no siempre ha estado presente. Han sido muchos más prejuicios e ideologías muchas veces perversas y de mercado las que han tendido las redes para que se construyan las legislaciones en todo el mundo y en la región en particular. Entonces te pregunto, basados en la evidencia, ¿qué nos podés decir sobre las políticas de drogas como efectivas o como fracasantes, perdón por inventar palabras, en cuanto a dar una respuesta a la cuestión de las drogas? ¿Qué puede decir Intercambios basados en la evidencia para hacer un análisis de la política nacional y regional, el origen y lucite, Pablo? Gracias. Como vos decís, Alejandro, en el tema drogas, todos tenemos una opinión, todos es un tema sobre el que todos sabemos, todos hablamos, pero muchas veces basamos nuestra opinión en construcciones sociales que están basadas en estereotipos que lo único que han hecho ha sido perjudicar a un grupo muy grande de personas. Por ejemplo, hay un mito muy claro que es, se habla de la droga como un mal, cuando las drogas son muchas, tienen efectos diferentes y para cada droga uno podría decir que no todas las drogas tienen los mismos efectos y no todas las drogas hacen ni bien ni mal, ¿sí? Lo que a veces nos lleva a pensar es que si las drogas o la droga, tal como se la dice, es mala, entonces que hay drogas buenas. Y si nos obligan a pensar así, ¿qué podría haber detrás de esas ideas? Nosotros no creemos que haya drogas buenas y drogas malas, creemos que las drogas en sí mismas no son ni buenas ni malas, dependerá, al igual que cualquier medicamento o al igual que el alcohol, que quizás es una sustancia, una droga con la cual la audiencia tiene más experiencia en su consumo. Efectivamente, el alcohol y el tabaco son drogas. Por supuesto, por supuesto. Dudas. Sí, porque afectan directamente el sistema nervioso central. Y las mismas experiencias que quizás muchos de los que están mirando tienen con el alcohol o con el tabaco, con algunas medicinas, las puede pensar también con las drogas ilegales. Esto quiere decir, no son ni buenas ni malas en sí mismo, dependerá de la cantidad, no es lo mismo una copa de alcohol, ¿sí?, que una damajuana, ¿sí? No es la frecuencia, no es lo mismo tomar alcohol desde que me levanto cada 5 minutos que tomar una copa en el almuerzo y quizás una copa en la cena. Incluso tomar una copa de alcohol hasta puede ser beneficioso, dicen la Sociedad Cardiológica Argentina. No es lo mismo tomar alcohol de buena calidad que de mala calidad. No es lo mismo tomar alcohol cuando estoy deprimido que cuando estoy contento. Esos mismos factores los podemos pensar. Con el estómago lleno, con el estómago vacío. Por supuesto. Que un vaso de vino, una persona de 40 años comiendo un asado, no es lo mismo que una mamadera de vino a un bebé como único alimento. Que si tengo problemas hepáticos o no los tengo. Todas estas mismas condiciones las podemos pensar para las drogas ilegales. Ahora bien, nos han hecho pensar que las drogas son malas.
Y el pensar que las drogas son necesariamente malas nos obliga a decir que la única alternativa es sacar las drogas, evitar que la gente consuma drogas. Cuando a quien consume drogas le dicen, las drogas te hacen mal únicamente, pero tiene ciertas experiencias buenas con eso, empieza a pensar, hay algo en ese discurso que a mí no me cierra. Sería el discurso abstencionista. Sería el discurso abstencionista, pero básicamente es un discurso que, más allá del nombre que le querramos poner, no coincide con las experiencias empíricas que las personas tienen. Si yo a un tío mío le digo, el alcohol te hace mal, pero él tomó una copa y le agradó acompañar el asado con esa copa. Y la tía hace un licorcito digestivo divino. Bueno, entonces va a decir, este tipo está mintiendo. Eso ha... Deslegitimando todo el mensaje. Exactamente, eso ha traído muchas consecuencias en términos de políticas, también las políticas a nivel globales, el decir que hay que sacar las drogas, hacerle una guerra a las drogas. Como fue la ley seca. Como fue la ley seca o como hoy viene siendo tratar de tener un mundo libre de drogas, cuando nosotros hemos convivido con drogas de todo tipo a lo largo de la historia de la humanidad, está trayendo consecuencias nefastas para muchos países, ha habilitado intervenciones. El prohibicionismo. Este tipo de políticas, sí, el prohibicionismo ha provocado intervencionismo de países en otros, Pérdida ha provocado de soberanía política y de independencia nacional. Y muchísimas muertes en pos de esta guerra que hasta ahora ha sido ineficaz. Por lo tanto, nosotros lo que proponemos es que tiene que haber una política de paz hacia el tema drogas. No vienen perdiendo la guerra. No, por supuesto que no. ¿Quién viene perdiendo la guerra? Y nosotros. Cuando digo nosotros, digo la ciudadanía. Cuando digo nosotros, digo la cantidad de miles de muertos que hay como consecuencia de las políticas que se han llevado a cabo. Cuando digo nosotros, digo un montón de personas encarceladas que tenemos en las Américas solamente por poseer ciertas sustancias para consumo personal. Cuando digo nosotros, digo también las personas que no se acercan a lugares que por ciertos problemas que tienen, por temor a ser identificados como usuarios de drogas. Cuando digo nosotros, digo chicos de nuestros barrios, a quienes nosotros, por el solo hecho de consumir drogas, los tomamos como delincuentes y en lugar de ofrecerles una mano, si es que tienen un problema para poder ayudarlos, lo que les ofrecemos son muchas veces respuestas que los segregan, los discriminan y por lo tanto no los ayudan en lo más mínimo. Las leyes de drogas vigentes en América Latina responden a políticas, que no son las políticas de este momento, sin embargo, sino del momento en el que fueron pensadas esas leyes, respondiendo a intereses muchas veces extranjeros y que sin embargo, como esas leyes continúan, generan políticas de drogas actuales que muchas veces son incompatibles con la lógica de las políticas de los gobiernos que implementan esas políticas de drogas ocasionadas por leyes viejas. ¿Es correcto ese análisis? ¿Podemos decir que así como hubo un plan Cóndor para América Latina, hubo un plan sobre drogas que los países compraron una agenda de la DEA e implementan una política violenta, muchas veces contraria a las políticas de derechos humanos que los países de la región pretenden generar desde su propia construcción? Sí, claramente en la segunda mitad del siglo XX, de hecho yo integro un equipo de investigadores de la región, de 8 países de la región, y hemos notado que en la segunda mitad del siglo XX hay una suerte de homogeneización de la legislación que se produce en distintos países más allá incluso de los tiempos políticos distintos que se produjeron en cada uno de los países, pero uno puede reconocer que en la década del 70, incluso muchas veces asociado al discurso de la seguridad nacional, se generaron las primeras leyes especiales vinculadas a las drogas. Algunas ya existían de antes, pero en la década del 70 claramente hay como un énfasis que trae como consecuencia un aumento de las penas, no solo para los actores del tráfico, sino incluso en ocasiones que alcanza a los usuarios de drogas. Y luego hay como una segunda ola en la década del 80 y del 90, donde esa tendencia represiva se acentúa.
Y esto se produce más allá de los distintos colores que pudiera haber en cada uno de los países. Pero si miramos el mapa global, es el momento en el que se crea la Organización Mundial del Comercio, sí, donde esto responde a una agenda de mercados. Digo, las políticas de seguridad que tenemos en los países responden a qué tipo de seguridad queremos, qué estamos cuidando, al capital, a las personas, a la propiedad privada, qué tipo de derechos militamos, los derechos humanos, los derechos de propiedad. Y todo eso tiene que ver entonces con que en los 90, en el pleno neoliberalismo de Argentina, por ejemplo, se haya recrudecido la violencia hacia los sectores que históricamente venían siendo más vulnerados también. ¿No es cierto? Sí, sí, yo creo que hay, igual es, como todo fenómeno social, hay muchas variables, pero no está mal pensar en qué medida estos procesos efectivamente siguieron este curso que vos marcás, ¿no? Y también es interesante pensarlo al revés, ¿no? Porque la región, esta región en este momento está liderando la revisión de estas políticas de drogas a nivel global, ¿no? No es el único proceso que está liderando esta región en materia de derechos humanos. Por eso también se podría pensar al revés, ¿no? Digamos, lo decís, por ejemplo, por el caso Uruguay, como tomar un ejemplo. Sí, pero también, si bien los cambios, por supuesto que no son automáticos, ni son ni siempre avanzan en un solo sentido, hay resistencias, etcétera, etcétera, está claro que la región, y hasta la OEA y la CICAD se han hecho eco de este ruido que existe en torno al tema, en cuanto a repensar y demás, está claro que pasa en este lugar y en este momento, me refiero a los últimos años, ¿no? Uruguay quizás sea uno de los ejemplos más ambiciosos, pero también esta cuestión de repensar las consecuencias de estas políticas que llevan ya varias décadas, está teniendo énfasis en aquí y ahora. En un momento en el que escuchamos muchas veces un reclamo de seguridad y de justicia, queremos más seguridad, queremos más justicia, Artículo 16 quiere aportar a una reflexión acerca de que las políticas de drogas de América Latina muchas veces son una brecha, son un problema para tener más seguridad y más justicia. A la vuelta de la tanda vamos a seguir con la Asociación Civil Intercambios, Pablo Zimmerman y Alejandro Corda. Un programón. Hagamos un trato. No toques madera. Decimos cáncer y no cruzás los dedos. Yo siempre lo nombré. Probá, decilo. Cáncer. Cáncer. Sí, cáncer. Cáncer. Yo tuve cáncer. Y yo. Y yo. Yo también. Jamás me imaginé que podía tocar y me tocó. Lloré, pataleé, grité. Es una peluca divina. Yo dije, bueno, está acá, ahora la peleo. Con el miedo no voy a negociar. No sos solo una teta. Decidí afrontarlo y seguir adelante. Cambié de casa, cambié de trabajo, cambié de marido. El cáncer me enseñó que es una enfermedad más. No tengas miedo. El cáncer es en gran medida evitable. Miremos al cáncer de frente. Hablemos de cáncer. Si se detecta a tiempo, el cáncer es tratable y curable. Tuve cáncer. Y ahora estoy acá. Un debate técnico, un debate basado en la evidencia, un debate político, aquí en Artículo 16, un programa que siempre toma como eje la igualdad.
la Constitución Nacional nos gusta entera, el artículo 16 en particular, que habla de la igualdad, de que somos iguales ante la ley, nos pone aquí sentados a debatir sobre ¿somos iguales? ¿No somos iguales? ¿Qué pasa con la ley? ¿Nos hace diferencias sobre todos y todas? ¿Qué falta construir? Y entre algunas herramientas para discutir la realidad, dijimos que Intercambios realiza una conferencia anual para hablar sobre drogas, sobre la política de drogas. Pablo Zimmerman, te pido que nos hagas un recuerdo de lo que pasó en la conferencia. Narranos algunas de las conclusiones, qué se abordó en las mesas, cómo pensaron el programa, por qué lo pensaron así. En principio fue interesante, en el programa tuvimos representantes de los distintos organismos de gobierno que son encargados y rectores de marcar las políticas de drogas. Hubo representantes de la Secretaría de Drogas de la Nación, hubo representantes de la Cedronar, hubo representantes del Ministerio de Seguridad. Es muy importante que se sienten a la mesa, política, que sean parte. Por un lado, que sean parte y que entiendan el problema en su complejidad. Y por otro lado, una decisión política que ha tomado este año la Presidenta de la Nación, que ha sido poder separar del organismo de la Cedronar todo lo que es la parte de seguridad, porque cuando nosotros hablamos de problemas asociados al uso de drogas, debemos claramente separar el campo de lo penal del campo del uso de drogas. Y siempre sin contradicción, porque no estás hablando de las drogas como un problema, sino de los problemas asociados a su consumo. Por supuesto. Que a veces tienen que ver con la sustancia, a veces tienen que ver con las políticas como un problema. Totalmente. Y muchos de los problemas que tienen las personas asociados al uso de drogas son más vinculados a las políticas que se aplican que al uso de las sustancias en sí mismas. O a la sustancia inclusive, no solamente al uso. Exactamente, pero básicamente la mayoría de los problemas tienen que ver con las políticas que se aplican. Y lo vemos reflejado en la población penitenciaria, los porcentajes que hay dentro de la población penitenciaria afectados a la aplicación de, por ejemplo, la actual 23737, que es la Ley Nacional de Drogas. ¿Qué porcentaje, Alejandro, de población penitenciaria? Y en cárceles federales es alrededor de 1/3 de la población y hay que remarcar que entre determinadas poblaciones, sobre todo mujeres extranjeros o mujeres extranjeras, los porcentajes son mucho más altos. Como dobles víctimas, digamos. Sí, claramente. Es más, muchas de estas poblaciones en general, pienso en las mujeres a cargo de familias numerosas, en general suelen recurrir a la venta en menor escala, a la venta en los barrios, como una forma de, al mismo tiempo, ocuparse de las labores que en general se le asigna a la mujer en esta sociedad, en esta cultura, y al mismo tiempo poder hacerse cargo de lo que esta cultura le asigna al hombre, ¿no? Que recaiga sobre ellas la ley como la figura de narcotraficante es desmerecer la diferenciación que hay en el delito, las víctimas, quien se lleva el dinero, quien está siendo utilizada como parte de un sistema criminal, ¿no es cierto? Sí, de hecho muchas son mulas, hay como dos grandes grupos, las que venden en los barrios para en sus mismos hogares para poder hacerse cargo de la tarea del hogar, de sus hijos, etcétera. Ahí hacen falta políticas sociales, totalmente, más que políticas represivas. Totalmente, sí. Y muchas que cruzan las fronteras, incluso ingestando, etcétera, etcétera, con el riesgo que implica para su propia salud. Ahí hacen falta políticas sociales combinadas entre países, más que políticas represivas, sí, fronterizas. Sí. Te hago una pregunta, es porque digo, o una reflexión también con una pregunta, 30 y pico de de la población penitenciaria por una ley que no está funcionando. Si cambiamos la ley, tenemos más disponibilidad penitenciaria para atender a otros delitos, sí, o al delito mismo, a las personas realmente que hay que perseguir. Sí, totalmente. De hecho, en algunos, no es el caso de Argentina, por lo menos en los últimos años, pero en algunos países de la región, modificar esta realidad permitiría resolver algunos problemas de sobrepoblación carcelaria. Y decís que no es el caso de Argentina también porque en Argentina no hay tantos narcotraficantes, que han sido muchos atrapados, es cierto, pero en realidad lo que hay que pensar también es que ese 33% que decís es de gente pobre. Sí, no es quienes delinquen infringiendo la ley 23737, sino que son
pobres. Sí, si bien no hay información que lo permita afirmar con precisión, pero cuando uno recorre las historias, en nuestros trabajos hemos recogido varias historias, uno en general suele recoger historias de situaciones de vulnerabilidad. Pablo. Y en ese sentido fue muy interesante que dentro de los funcionarios públicos también estuvo representado en la apertura política el sistema judicial a través de la Procuración General de la Nación y la Defensoría, y me parece que eso marca la complejidad también para abordar el problema, donde tiene que estar contemplado lo social, donde tiene que estar contemplado la salud, y todos los que estuvieron acordaron en, claramente, esto que te decía, separar el uso de drogas del campo de lo penal, y que yo iría más allá, que no importa siquiera si ellos lo pensaran, porque tenemos un fallo de la Corte Suprema del año 2009 que ha dicho que la posesión de drogas para el consumo personal, penar, eso es anticonstitucional. Ese es Por un lo fallo tanto, de la Corte. Es el fallo Arriola de la Corte Suprema de la Nación. Arriola los fallos en general llevan el nombre del caso de quien fue víctima y litiga en su propia defensa para dejar de ser víctima. Exactamente. Por lo tanto, esta casa, ¿sí?, la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados, tienen una gran deuda con la sociedad, que es poder transformar esto en una ley. Pablo, el fallo Arriola fija una jurisprudencia en el ámbito de lo judicial a partir de una sentencia emanada de la Corte para un caso particular, no modifica la ley sigue vigente, el fallo está alertando sobre que la ley tendría algunos visos de inconstitucionalidad clara en algunos artículos puntuales, ¿es así? Tal cual. Y la aplicación de ese fallo quedará a criterio de los jueces. Y entonces, en una ley 23737 desfederalizada, donde intervienen los jueces provinciales, las policías provinciales, los sistemas penitenciarios provinciales, con sus propios prejuicios, con sus propias miradas, con la falta de una armonización en ese sentido de la aplicación de una política que de todas formas nos sirve esta ley frente a lo que ustedes plantean, también esta ley abarrota lo judicial, no solamente lo penitenciario, es también consecuencia de que el sistema judicial está abarrotado por esta ley. Totalmente. Quienes piden seguridad y justicia deberían de pensar que esta ley es un problema para la seguridad y para la justicia. Entre las presentaciones que se hicieron hoy en la conferencia hubo un informe muy interesante de la Procuración General de la Nación, donde estudia qué pasó en las provincias donde se aplicó esta desfederalización, donde las jurisdicciones provinciales han tomado los casos de drogas. Y lo que se vio claramente en este estudio es que esta ley recayó especialmente sobre los eslabones más débiles de la cadena, o sea, sobre las personas que han sido metidas presas o iniciadas algún proceso, básicamente por tener sustancias para su consumo personal. Y esta ley que sigue vigente al margen del fallo de la Corte Suprema, que entra en colisión entonces, porque la policía debe ejecutar lo que la ley dice, no puede optar en cumplir o no cumplir la ley, debe hacerlo. Esto nos deja un debate que no tiene que ver con el accionar de la policía, sino de dónde emana ese accionar, del cumplimiento de una ley, ¿no es cierto, Alejandro? Y los jueces y juezas que intervienen en primera instancia han dado fallos muy contrastantes. Sí, no es uniforme. Si bien es cierto que en los 90 la jurisprudencia era peor, o sea, yo hice un pequeño trabajo en el 2010, a un año del fallo, donde pude ver que en muchos lugares del país, después del fallo Arriola, cambió la jurisprudencia. Cambió la cultura judicial. Pero tampoco se transformó en un criterio uniforme. Todavía siguen existiendo zonas grises y en esta definición de qué es alcanzado o no por la ley penal, cuántos usuarios o cuántos pequeños actores del tráfico son alcanzados por la ley penal, también juega un rol importante la policía y el Poder Judicial, digamos. Y la democratización de las fuerzas y del sistema judicial también. Exactamente. Y yo no puedo que es un proceso. Por supuesto. Y no puedo decir, porque digamos cada provincia tiene sus tensiones propias, pero también en realidad la Procuración hizo dos informes, uno sobre desfederalización y otro sobre aplicación de la 23737 en el país, y ahí se puede ver
advertir cómo en algunas provincias hay una mayor persecución de usuarios que en otras. Estamos hablando de que la ley 23737 criminaliza también la tenencia simple. Sí. Cosa que en otros países de la región no siempre es igual, y esos contextos culturales han sido más favorecedores en el caso de Uruguay para que se avance hacia un debate más profundo, porque la sociedad ya convivía con una reglamentación que no prohibía, no sancionaba el consumo individual personal, y entonces, de alguna manera, con una sociedad acostumbrada a que el consumo no sea perseguido, fue más fácil que la sociedad uruguaya evolucionaria hacia otro paso. Sí, no me animaría a ser tan concluyente en ese sentido, pero sí es cierto que Uruguay desde mucho tiempo tuvo un tratamiento jurídico distinto, pero en el resto de los países de la región sigue existiendo problemas similares a los que tenemos nosotros con las figuras de tenencia simple o posesión, ¿no? Que a veces que es la criminalización de quien usa sustancias. Yo pienso, si pensamos en el Paco, que es una figura que aparece siempre para demonizar la discusión, que para mí más que droga es veneno, pero bueno, o sea que la droga también puede ser vista como veneno o como cura, pero no tiene nada de cura, tiene todo de veneno. Pero lo cierto es que el Paco y quien lo usa, criminalizar a quien usa esa sustancia es pensar que el pibe o la piba que tiene un compromiso de salud con una sustancia tremendamente dañina, tiene además la mochila de que por usarla va a ir en cana. Flaco favor le hacemos a esa persona, pobre favor, porque la comisaría o la cárcel, porque sí es cierto que hay personas usuarias en la cárcel que han sido detenidas por tenencia, no por comercio, y que están ahí en un limbo hasta que se resuelve su causa, y la cárcel no puede ser nunca una respuesta estatal para resolver un problema de salud. Sí, y lo único tendríamos que tener también cuidado en demonizar las sustancias. Nosotros ya hemos tenido eso con la maldita cocaína de los 90, ahora hay... Con la expresión maldita cocaína. Claro, y ahora lo tenemos en términos de la demonización del Paco, y el trayecto que hay entre demonizar la sustancia a demonizar a quien la consume es muy fino. Lo sabemos también de otras problemáticas, incluso de las personas que viven con VIH, ¿no? Entre demonizar el VIH y a quien convive con el VIH, el trayecto, digamos, es muy fino. Entonces, tenemos que ser cuidadosos con eso. Las sustancias en sí mismas no son malas. Se pueden hacer malos usos, puede haber sustancias que sean dañinas que no significa que no sean inocuas. No, por supuesto que no. Una cosa es que no sean malas y otra cosa es que no sean inocuas. Exactamente. Y que porque no son inocuas hay que regularlas. Totalmente. Digamos, nosotros estamos convencidos que una regulación legal, como está sucediendo en esta experiencia realmente novedosa, inédita, en Uruguay particularmente. No, pero lo digo en el Mercosur porque somos un bloque con Uruguay regional, no es otro país nada más, somos una región, está ocurriendo en un marco regional. Y la verdad es que no es un hecho aislado. Y más allá de lo que aparece como ciertas críticas, yo te diría que ningún país del mundo se está oponiendo demasiado a la experiencia uruguaya. Todos los están viendo con mucha atención. Con mucho interés. Y tenemos que tener en cuenta que si bien es el primer país del mundo que ha tomado esta decisión política soberana tan importante, en Estados Unidos tenemos estados... Algunos estados dentro del país. Dentro de los Estados Unidos que tienen poblaciones que triplican, cuatriplican y más a la población uruguaya, están teniendo experiencias también de regulación legal del mercado de cannabis. Colorado, por ejemplo, legalizó el uso medicinal del cannabis y también en Uruguay hay que decir que para que esta política se implemente participa en forma muy activa el Colegio de Farmacéuticos, por ejemplo. Y lo digo porque hay tantos prejuicios acerca de la ciencia y su participación en estas políticas. Cuando estas políticas se deciden en forma soberana desde los estados, también participa el área de la salud de esos estados y el Colegio de Farmacéuticos participa activamente en la implementación y en la formulación de esta ley que tiene como, entre otros múltiples resultados, el dispendio de marihuana en farmacias. Sí.
Sí, y el Colegio de Farmacéuticos, quiero decirlo, porque es una sustancia medicinal en este caso. Se la toma así, se la distribuye y participa el Colegio de Farmacéuticos. No es una cosa hippie que se distribuye en las ferias artesanales de Uruguay, en las plazas, entre pan caliente y pulseritas, sino que participa la sociedad científica uruguaya. No, y me parece que la iniciativa de Uruguay muestra cómo la cantidad de actores que pueden y deben participar en esta experiencia, ¿no? Y me parece que este enfoque, digamos, mucho más amplio, que permite una mucha mayor participación de muchos actores de la sociedad, resulta mucho más interesante que lo que nos puede proponer respuestas estatales como el derecho penal, etc. Y me parece que por esa vía las discusiones se enriquecen y me parece que uno puede tener un mejor registro del resultado de las políticas. Pero además esos actores también participan cuando la política es prohibitiva. Lo que pasa es que en vez de participar desde el lado de la defensa de los ciudadanos, muchas veces, mira, me acuerdo la ley Videla, mediante la cual hasta los médicos tenían que avisar cuando había un inmigrante en situación de irregularidad. Digo, también participan de lo punitivo, muchas veces el sistema de salud es revertir, poner en el lugar donde tienen que estar, ¿no es cierto? Por supuesto, nosotros tuvimos, cuando aquí teníamos una epidemia de VIH-Sida, donde los usuarios de drogas que hacían uso de sustancias por vía inyectable estaban en un riesgo muy grande de transmisión del VIH, hicimos una experiencia con farmacias donde claramente identificamos que las farmacias se rehusaban a vender y eran cómplices de los perjuicios que traían para esta población. A vender jeringas. Exactamente. Cuando empezamos a hacer un trabajo con ellos, pudimos transformar un lugar que era enemigo para los usuarios en farmacias amigables y pudimos transformar a la farmacia no en un lugar de expendio, sino claramente en un lugar que promovía la salud y un lugar de prevención. Y entonces en el artículo 16 vamos a otra tanda y otro bloque para seguir hablando con personas que hacen, que conocen, saben y hacen sobre un tema del cual hace falta eso. Hagamos un trato. No toques madera. Decimos cáncer y no cruzás los dedos. Yo siempre la... Probá, decilo. Cáncer. Cáncer. Sí, cáncer. Cáncer. Yo tuve cáncer. Y yo. Y yo. Yo también. Jamás me imaginé que podía tocar y me tocó. Lloré, pataleé, grité. Es una peluca divina. Yo dije, bueno, está acá, ahora la peleo. Con el miedo no voy a negociar. No sos solo una teta. Decidí afrontarlo y seguir adelante. Cambié de casa, cambié de trabajo, cambié de marido. El cáncer me enseñó que es una enfermedad más. No tengas miedo. El cáncer es en gran medida evitable. Miremos al cáncer de frente. Hablemos de cáncer. Si se detecta a tiempo, el cáncer es tratable y curable. Tuve cáncer. Y ahora estoy acá. Volvemos con Intercambios, esta organización que piensa y hace, y que todos los materiales que publica y que produce, por supuesto, están disponibles en su sitio web, así que los pueden consultar buscando intercambios.org de organización.ar.
Y entre esos materiales, Alejandro tiene en sus manos esta publicación que presenté al principio, que también refuerza un poco con contenidos lo que estuvimos hablando de la política regional. Sí, sobre todo esta investigación, que en realidad es el informe completo de Argentina, forma parte de una investigación mucho más grande que se hace en 8 países de la región. El eje es un grupo que se llama Colectivo de Estudio de Drogas y Derecho, que tiene también una página web. Y donde en esta oportunidad el eje fue revisar qué pasa en la región respecto de los usuarios de drogas. Por supuesto, Alejandro, te puedo pedir un ejemplar para cada senador y senadora del recinto. Sí, por supuesto, se lo vamos a dar. De igual lo iban a hacer. Totalmente. Pero en esta ocasión se constata cómo la respuesta penal ha sido la principal respuesta que se ha desarrollado respecto de los usuarios de drogas. Y que eso es un problema. Y eso, claro, ha generado más problemas de los que pretendía resolver. Se suponía que con la ley penal se iba a alcanzar un mundo libre de drogas y no solo que no pasó eso, sino que los usuarios de drogas se vieron perjudicados de muchas formas. Y vuelvo a recalcar que cuando hablamos de los usuarios y las usuarias de drogas, porque si no masculinizamos la mirada, y es verdad que siempre pensamos en un hombre, ¿no? Y la verdad es que hay muchas mujeres que usan sustancias y que, retomando lo del primer bloque, que el alcohol también es una droga y que muchas veces cuando pensamos en los usuarios de drogas pensamos en otros, en varones y en otros, y nunca en nosotros y nosotras, porque el alcohol y el tabaco también son una droga, como la aspirina o cualquier medicamento que tomemos para la salud, ¿no es cierto? Sí, y de hecho en general se habla de la salud pública, etcétera, etcétera, y es incluso hay investigaciones de la CERNAR que aparecen mencionadas en la investigación que muestran que las drogas legales, el tabaco y el alcohol están asociados en mucha mayor medida a muertes que las ilegales. Y por eso, Pablo, estábamos en esta dinámica de comentar cómo era cómo fue armada la conferencia la semana pasada y aprovechábamos para opinar de los temas. Entonces hubo una apertura donde habló la ministra de Seguridad de la Nación. Sí, la ministra no pudo estar presente porque justo ese día, pero sí hubo gente del ministerio y te decía, digamos, desde los organismos públicos de la CEDRONAR, se plantearon, de la PROCUNAR, que es la Procuración General de la Nación. De la Defensoría también General de la Nación. Y después hubo paneles que plantearon distintos ejes que atraviesan el pensar el problema de las drogas de una manera compleja. Uno de los ejes tenían que ver con los dispositivos e instituciones y cuáles son desafíos actuales que tenemos para la intervención. Nosotros tenemos, por suerte, sancionada y ya reglamentada la nueva Ley de Salud Mental. La Ley de Salud Mental también incluye a los problemas asociados al uso de drogas. Además se aprobó hace muy poquito tiempo el programa para la atención de usos problemáticos. Exactamente, también. Que era una deuda pendiente que obturaba un poco el debate sobre la modificación de la Ley 23737. Sí, por suerte tenemos esos dos marcos normativos que ayudan, pero que nos ponen desafíos a cómo repensar la intervención. Porque de nuevo, las políticas de drogas retrasan con respecto a las demás políticas que son de derechos humanos. Y ahí el Estado está teniendo un gran desafío que tiene que ver con la implementación y dar respuesta a la sociedad sobre cuáles son estos problemas que está teniendo. Y hay una experiencia muy interesante que está haciendo lo que era antes el Senareso, hoy Hospital Nacional en Red especializado en salud mental y adicciones, es el nuevo nombre que tiene, lo que antes era el Senareso, pero que incluye una cantidad de intervenciones distintas a las tradicionales, intervenciones en terreno, intervenciones desde la perspectiva de la reducción de daños, intervenciones en los lugares donde las personas tienen estos problemas y no sacarlos de su contexto. Se nutre más de la evidencia que de las cosas que se piensan en un escritorio sin conocer la realidad. Por supuesto. De grandes informes que llegan de otras políticas, de otros países que nada tienen que ver con nuestra realidad. Lo que hace que nuestra política, para que sea soberana, debe estar basada en nuestra realidad. Sí, y bueno, fue muy interesante su presentación, así como otras experiencias de intervención comunitaria que por supuesto tienen que hacer lecturas muy claras de lo que está pasando en cada comunidad para poder adaptar las intervenciones a esa comunidad, tratar de hacerlas involucrando incluso la perspectiva de los propios beneficiarios de esas acciones. Nosotros no podemos pensar acciones para usuarios de drogas sin incorporar
a los usuarios de drogas en la planificación y ejecución de esas acciones, que es una de las premisas básicas con las que nosotros trabajamos en Intercambios. Que es un problema, porque por ejemplo, tomando la línea de lo que vos decís, hoy a nadie se le ocurriría, la semana pasada se cumplieron 4 años de la aprobación en este recinto de la ley de matrimonio igualitario, a nadie se le ocurriría hoy en nuestro país diseñar una política pública en materia de diversidad sin consultar, sin hacer parte a las personas de diversidad. Sin embargo, la actual política de drogas, justamente, vuelvo a decir, hace un impacto sobre las demás políticas de colisión, porque cómo contar con la palabra, con la opinión de usuarios de drogas que en realidad la ley dice que hay que perseguirlos. Sí, no llegan, son arrestados supongamos que hacemos una audiencia aquí en el Senado e invitamos a usuarios de drogas a que hablen, como ha ocurrido, pueden ser arrestados en el camino a venir aquí. La población usuaria de drogas es hoy en día una de las poblaciones más estigmatizadas que tenemos. Se han hecho estudios sobre estigma y discriminación en poblaciones con diferentes prácticas, orientaciones, y sin embargo, en la mayoría de ellas, poder hablar de su práctica de uso de drogas era lo más difícil de poder contar frente a sus pares. ¿Por qué? Porque les generaba más rechazo de ellos, más discriminación, por lo tanto era difícil hablar de esto cuando esto era un problema para ellos y no les permitía poder pedir ayuda en ese sentido. A lo largo de la historia se ha dado en las políticas de género, cuántas veces las políticas pensadas para mujeres han sido pensadas por varones y para mujeres que no podían ni votar ni expresarse, cuántas veces todas las políticas han sido pensadas desde un sector pensando al otro. Incluso la ley de matrimonio igualitario estaba siendo votada por personas que se podían casar sobre si nosotros podíamos o no casarnos, y nosotros no podíamos ser parte protagonista de ese suceso. Sí, es importante la participación, insisto, en la planificación, diseño y ejecución de políticas o de drogas, leyes. Por supuesto también en la legislación, la opinión de quienes van a ser afectados por esas mismas políticas, ¿no? Y luego tuvieron en la conferencia... Después se trabajó sobre temas sobre los cuales estuvimos hablando, como temas de violencia urbana, seguridad y drogas, donde se presentó este informe de la Procuración General de la Nación. Que está disponible en la página de Intercambios también. Ese está disponible en la página de la Procunar, que es la Procuraduría contra la Narcocriminalidad de la Procuración General de la Nación. Y se habló también de un tema que tenemos pendiente, el debate en nuestra sociedad, que es el tema de la reforma del Código Penal. Por supuesto que en la conferencia en lo que hace a las modificaciones relativas a la ley de drogas. Ese Código Penal que está ahora debatiéndose, su modificación, aborda también las sustancias. Intercambios hizo seguramente una revisión de lo que la comisión que redactó el anteproyecto y seguramente tendrán una opinión. Yo conozco organizaciones que ya están haciendo aportes a esa modificación justamente con opiniones técnicas. ¿Qué opina Intercambios sobre...? El proyecto, la parte del código que se refiere a este punto, sigue los lineamientos de los proyectos que había en el año 2012 y que quedaron un poco truncados. Incluso estaba Roberto Carles, el coordinador de la comisión. El coordinador de la comisión, que... Una comisión, hay que recordar que fue una comisión elaborada por representantes de todos los bloques que tienen representación parlamentaria. No fue una comisión oficialista. Fue coordinada por Roberto Carles y estuvo presente en la conferencia. Sí, él decía que, bueno, que lo que proponía la reforma a él le parecía incluso poco ambicioso, que él hubiera incluso tocado la tenencia simple a la que vos te referías antes, etcétera, cosa que algunos de los proyectos más ambiciosos del 2012 tenían. Porque pasa que el Código Penal no es el Código Procesal ni es el cambio de la ley. Bueno, ahí hay unas cuestiones técnicas para discutir, pero en principio la idea sería que reemplace, o al menos en parte, la 23737, ¿no? la actual ley. Pero, digamos,
sigue los ejes de los proyectos del 2012 en el sentido de seguir los lineamientos de Arriola, aunque la redacción no deja de trabajar de alguna manera algunas cuestiones que tienen que ver con el consumo a través de permitir el autocultivo tal vez. Exacto. Pero la carga de la prueba acerca de si la persona es inocente o no sigue recayendo en la persona que cultiva y va a ser judicializada y después seguramente va a tener el efecto del fallo Arriola, pero va a ser judicializada igual. O uno, no puedo hacer futurología, pero intuye que algo por la técnica legislativa utilizada, algo de esto puede llegar a pasar, ¿no? Todavía quedan zonas grises, pero bueno, obviamente implica pasos hacia adelante en este sentido, porque la legislación actual sigue vigente pese a Arriola. Al fallo Arriola. Pese al fallo Arriola, y también propone morigerar un poco las penas, sobre todo para estos actores menores del tráfico, sobre todo en situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Alejandro y Pablo, yo creo que de alguna manera lo que el fallo Arriola ha instalado es un consenso y que en el Parlamento ese consenso está, que es un piso mínimo muy necesario, que antes no había, que tiene que ver con esta mirada acerca de los usuarios y que tiene que ver con buscar la no criminalización. Despenalizar está en la vía del consenso generalizado. Creo que el consenso todavía no está claro en despenalizamos y entonces ¿qué? ¿Es así? Sí, creo que hay quienes intentan confundir de manera poco ingenua acerca de porque si hay consenso en descriminalizar y en despenalizar, por supuesto que el entonces qué es el mismo entonces qué que tendríamos hoy. O sea, por supuesto que nosotros creemos que el Estado debe dar respuesta si hay quienes tienen problemas, consumos problemáticos de sustancias. Que ahora se ha creado un programa al respecto, sé que tenemos un obstáculo menos para abordar esa agenda. Totalmente. Y de hecho antes no tendría por qué haber sido un obstáculo, ¿sí? Los prejuicios son el obstáculo. Son básicamente los prejuicios. Nosotros creemos que esto hay consenso, hay que avanzar, no hay excusas, tenemos que sacar la ley. Cuando digo tenemos, en realidad es nosotros vamos a seguir presionando y siendo vigías desde nuestro lugar de sociedad civil para que nuestros legisladores puedan hacer lo que les corresponda, que es hacer valer los derechos ciudadanos que todos nosotros tenemos, y por supuesto vamos a seguir insistiendo para que el Estado pueda brindar respuestas sociosanitarias para quienes las necesitan. Pablo y Alejandro, vamos a ver un tape de 1 minuto sobre algunas de las 15 ideas que Intercambios propone, y a la vuelta vamos a hablar un poquito acerca sobre esta labor que Intercambio hace, que llamaríamos cabildeo, de ir despacho por despacho de la Cámara de Diputados, de la Cámara del Senado, para una especie de alegato de oreja, incidir, asesorar al equipo de asesores de los legisladores y a los asesores y a los legisladores cuando pueden llegar también con materiales explicando y bajando prejuicios. Vamos al tape. Desde el año pasado, Intercambios impulsa la campaña 15 ideas para una nueva ley de drogas, a partir de la cual difunden una serie de propuestas para tener en cuenta en el debate sobre la modificación de la ley de estupefacientes actual. Algunas de estas ideas son: despenalizar la tenencia de drogas para consumo personal, despenalizar el cultivo para consumo personal, precisar las figuras de tenencia simple y o tenencia con fines de comercialización, atenuar la escala penal para los pequeños actores de la cadena del tráfico, modificar el código aduanero para atenuar la escala penal por contrabando a las llamadas mulas, crear un programa nacional de atención integral para usuarios de drogas, priorizar los tratamientos ambulatorios y los distintos dispositivos alternativos a la internación, incluir las estrategias de reducción de daños en las políticas de atención integral a usuarios de drogas, formalizar mecanismos de participación social en el diseño de políticas y programas de atención. Para conocer más a fondo la campaña y compartir las 15 ideas que la integran, se puede acceder a través de www.intercambios.org.ar/15 ideas y a través de la cuenta de Facebook y de Twitter de Intercambios. Así que le estamos viendo las caras a esas personas que vienen al Congreso con ideas, visitando los distintos y distintas parlamentarios. Sí, venimos con ideas y sabemos que quienes legislan... Y con saberes.
Sabemos que quienes legislan no pueden conocer sobre todos los temas que van a legislar. Entonces, básicamente, venimos a darles argumentos, venimos a traerles evidencias científicas, venimos a traerles experiencias que tienen probada eficacia para que puedan legislar en el marco de los derechos humanos, pero siempre con evidencia y, bueno, y de esa manera hacer respetar los derechos ciudadanos. Muchas gracias, Pablo, Alejandro. De paso aprovecho para saludar a Graciela Toucé, la presidenta de Intercambios, y a mi esposo que está en Australia, que espero tenerlo el jueves que viene aquí en Artículo 16 para todos ustedes, reflexionando acerca de la igualdad, la brecha, lo que nos falta, espiando un poco qué hacen las organizaciones para militar derechos y también para militar las implicancias de las leyes que se votan en este recinto. Hasta el jueves que viene por Senado TV, un canal parlamentario para todos y para todas.